El tema que vamos a poner sobre la mesa ahora es muy, pero muy importante para muchísimos de nosotros, todos yo creo. Justicia pacientes. ¿A quién no le ha sucedido que han tenido que enfrentarse quizás a algún tipo de injusticia o algo de un desconocimiento en términos legales relacionados con la salud? Por eso ahora nos acompaña la abogada que está allá con nosotros, Denise Sasso, a quien voy a darle la más cordial bienvenida. Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, cuando hablamos en términos de paciente, uno de repente sufre más que con la misma dolencia, después con enfrentarse con los temas legales muchas veces relacionados. Claro, es que hoy en día la salud es un tema, o sea, han habido muchos casos de personas que en el fondo confían en los profesionales de la salud y muchas veces esa confianza se ve vulnerada, ¿cierto? Claro. Se corta porque precisamente las personas en las que uno deposita la confianza terminan dañándolo y eso no debería ser así. No debería, porque se supone Claro. que más encima estamos en un estado vulnerable cuando estamos hablando de problemas de salud. Efectivamente. Más encima, después de enfrentarse a términos legales, ya ahí terminas peor. Claro, Absolutamente. es así. ¿Cómo te empiezas a dedicar en esta área de las leyes, Denise? A ver, yo, o sea, en el derecho dices tú, ¿Sí? yo comencé a estudiar derecho, bueno, saliendo de la universidad. ¿Sí? Y fue algo que siempre me gustó, velar por los derechos de las personas y bueno, en el ámbito de los pacientes precisamente porque es un área que encuentro que hay mucho descuido y hay mucha vulneración de derechos. Sí. Y ese es el motivo por el cual yo me metí en esta área. Y que me imagino que tienes dentro de cada área de las leyes también hay puntos específicos que son necesarios abordar. Claro. Y que más allá de que uno acude a un profesional que podría verte en términos generales algo, tener la especialización y tener cada uno, ya me imagino con todos los casos que te has encontrado, Claro. ya tal experiencia de decir, pucha, podemos sacar adelante un caso con mayor recurso en términos de base. Efectivamente, en justicia pacientes lo que vemos básicamente son casos de negligencia médica, ¿ya? Claro. Ahora, ¿qué es una negligencia médica? Una negligencia médica dice relación con un incumplimiento de un deber por parte de un profesional de la salud, ya sea un médico, una enfermera, una matrona, un TEN, ¿cierto? Sí. Y que a consecuencia de eso le causa un daño al paciente. Un incumplimiento en cuanto a las obligaciones que le impone la ciencia médica, ya lo que se conoce como la lex artis. Perfecto. Una negligencia médica también la podríamos considerar, por ejemplo, con exámenes que están mal dados. Claro, existen, por ejemplo, errores de diagnóstico, existen errores en cuanto a la medicación que se le da al paciente, existen errores que se cometen en una cirugía, por ejemplo, y errores que también tienen lugar, y que es bastante habitual en el ámbito de las cirugías estéticas. Que lo hemos visto en distintos casos cuando llegan los casos a los medios de comunicación y cuando nos vemos enfrentados, no sé, pues ya casos terribles que ya no tienen vuelta y que son muchas veces las familias que se comienzan a hacer cargo. ¿Cómo es más o menos el proceso que uno tiene que realizar cuando vive una negligencia médica? Ya, cuando uno vive una negligencia médica, en primer lugar, existe un requisito previo que viene establecido por la ley Auge, que es la mediación. O sea, no es llegar y demandar directamente ante un tribunal civil, digamos, la indemnización de perjuicios, que es lo que normalmente busca el paciente. Claro. Por lo tanto, la ley establece ese paso previo que es la mediación. Y en esa mediación lo que se busca en el fondo es que las partes puedan llegar a un acuerdo, con la finalidad de evitar llegar a un juicio. Claro. Ahora, es importante ver si esa negligencia tuvo lugar en un hospital público o en una clínica o en un centro privado, porque eso va a depender de dónde yo tengo que solicitar la mediación. ¿Ya? O ¿Ya? sea, en términos cuando son los mismos tiempos. ¿Es independiente a que sea un lugar privado o público? No, pero es eso que te quería aclarar. Sí, en un hospital público la mediación se solicita ante el Consejo de Defensa del Estado. Ya. Si es en una clínica o en un centro privado, se solicita ante la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y los plazos también son distintos para demandar. Sí, por eso te quería preguntar, porque la verdad es que, claro, ahí empezamos a ver diferencias. Claro, efectivamente, hay diferencias. Porque, por ejemplo, si la negligencia ocurrió en un centro público, un hospital público, en un CEFAM, en un consultorio, entonces ahí el plazo para demandar son 4 años desde que ocurre el daño, ¿ya? Ahora, si es en una clínica o en un centro privado, ahí son 5 años desde que ocurre el daño. O sea, tenemos más tiempo en el fondo, pero
Diferencia que yo creo que en algún minuto van a tener que equipararse. Esperamos. O sea, es lo que todos queremos. Claro, a nivel legal ya los plazos son esos. Sí. Pero antes de irnos al nivel legal, bueno, yo quiero recordarles que pueden escribirnos y hacernos cualquier consulta la que necesiten, porque yo sé que muchas veces no tenemos la oportunidad de preguntar este tipo de situaciones que en términos de ir a un profesional, pueden hacerlo a través de nuestra pantalla. Pero antes de eso, me gustaría saber, ¿qué consideramos negligencia? Porque yo creo que no todo entra en el mismo saco. A ver, no todo daño que ocurre en un contexto médico es negligencia. Yeah. Va a haber negligencia toda vez que existe un incumplimiento por parte del médico o del profesional de la salud de una obligación que viene dada por la Lex Artis, y entiéndase Lex Artis los deberes de la ciencia médica, el protocolo o la ley. Por ejemplo, y que causa un daño al paciente. Que le causa un daño al paciente. Por ejemplo, veamos algún caso práctico, algo que te haya sucedido, que te has visto enfrentada. Sí, tengo varios casos. Me imagino. Sí, a ver, no voy a ir, no me voy a meter muy al detalle porque no puedo contar los casos de mis clientes, pero por ejemplo... Es que para hacernos una idea, por ejemplo, de decir a alguien, yo, claro, tengo algo similar. A ver, por ejemplo, he tenido casos de negligencias dentales. Ya, por ejemplo, personas que se han ido a poner prótesis dentales y que en definitiva las prótesis nunca les funcionaron y quedaron sin dientes. ¿Ya? He tenido casos también de negligencias médicas a propósito de las cirugías estéticas, personas que, por ejemplo, van a hacerse una abdominoplastía y les han destruido la parte abdominal. ¿Ya? Digamos, en los senos también, estas prótesis mamarias también les han dejado el desastre. Cuando decimos desastre, claro, es cuando ya el resultado no es. Por ejemplo, no podría haber algún caso que yo me imagino que ahí los médicos dicen, que usted no cumplió con las indicaciones establecidas, claro, o su caso, no sé, pues no correspondía a una situación personal, en términos de su cuerpo reaccionó así. Claro, lo que pasa es que en el caso de la cirugía estética es un caso bien particular, porque aquí lo que el médico tiene que cumplir es con un resultado. A eso se compromete el doctor, porque el paciente precisamente va a realizarse una cirugía estética con la finalidad de lograr un resultado estético. Entonces, si el resultado es totalmente distinto o antiestético, eso ya es una negligencia en el contexto de una cirugía estética. Ya. Y ahí, bueno, ahí acuden efectivamente a lo que sería como una solicitud de mediación. Claro, siempre. Pero siempre un profesional. Claro, o sea, siempre la ley AUGE establece este requisito de mediación, que es un requisito previo para poder iniciar una demanda civil en tribunales. ¿Ya? Ahora, existen ciertos casos en los cuales no se requiere esta mediación, pero son casos excepcionales. Básicamente negligencias que han ocurrido, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, de la Fuerza Armada o de Carabineros, DIPRECA, Hospital de Carabineros, o, por ejemplo, Hospital Militar, o bien en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esas son como las excepciones donde se puede demandar directamente. Perfecto. Hospital Clínico de la Universidad de Chile y los de las instituciones armadas. Claro. En todos los otros casos hay que acudir, o sea, bueno, se acude primero un profesional. En el caso de justicia a pacientes podría ser, por ejemplo. O sea, siempre es importante cuando uno está en presencia de una negligencia asesorarse por un profesional experto en negligencias médicas. Eso es súper importante porque requiere, es un área súper específica dentro de lo que es el derecho. Y la verdad es que es necesario recurrir a un profesional que tenga la experticia en este tipo de casos. ¿En qué casos ha sido más complicado para ti enfrentarte, por ejemplo, a alguna situación o a resolverlo? La situación siempre compleja es hacer declarar a los médicos. Me imagino, claro. Que debe ser... Sí, básicamente porque los médicos son un gremio súper cerrado. ¿Ya? Entonces, claro, muchas veces uno los cita a declarar a propósito de un hecho y ellos, como tienden a protegerse entre ellos, es muy difícil o cuesta. Claro, como la ciencia médica también tiene tanto tecnicismo, cuesta en el fondo que ellos digan, o sea, que expliquen con claridad y que en el fondo quieran echar al agua alguna. Sí, lógico que claro que cuesta, son gremios muy complejos porque uno no sabe tampoco a qué se está enfrentando en términos ni tanto médicos como legales. Necesitamos siempre el apoyo de saber qué hacer, cuál sería el mejor proceso, los recursos que tenemos, si corresponde o no corresponde. Y yo hago hincapié en esto porque muchas veces antes ni siquiera de acercarse dice, ya, ¿para qué?
Claro. ¿Para qué lo voy a hacer? Sin embargo, es necesario porque me imagino que lo importante es ganar los casos, es ser retribuido y compensado. Sí, efectivamente, una de las limitaciones con las que uno se ve enfrentado es que las personas siempre tienen como mucha desconfianza y dicen, no, ¿para qué? Y muchas veces dejan pasar estas situaciones y la verdad es que no tienen que dejarlos pasar porque han habido resultados y los resultados son buenos. O sea, los tribunales hoy en día están dando mucha cabida e indemnizaciones a este tipo de casos porque sabido es que los casos de negligencia médica han ido aumentando. Es un problema a nivel país. Sí, es un problema. Sí. Eso te quería preguntar también antes de hacerte una pregunta que nos llegó a través de nuestro teléfono. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos en relación con otros países en términos de las negligencias? A ver, lo que pasa es que aquí en Chile es un área al menos legal. El área de negligencia médica no está muy desarrollada, estamos como recién, se podría decir un poco en pañales en comparación al desarrollo que ha tenido en otros países, ¿ya? Donde es una verdadera especialidad y hay bastante desarrollo, ¿ya? En Chile la verdad es que estábamos como recién estructurando esta área tan importante de lo que es el derecho médico y sanitario. Sí, derecho médico también que se abre a distintas aristas, que después te quiero preguntar también en qué otros casos podemos acudir a usted. Pero te quiero leer este mensaje que nos dice. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nuestro amigo Sebastián que nos está escribiendo, nos dice, ¿y qué pasa con la renuncia de responsabilidad que nos hacen firmar antes de una intervención? Los pacientes desconocemos el procedimiento médico, no sabemos si es mala práctica o alguna otra cosa. No, a ver, existe una ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿ya? Que es la ley 20.584, que establece el deber que tiene el médico antes de que el paciente se someta a un procedimiento de informarle de manera clara cuál va a ser el procedimiento al cual se va a someter, cómo va a ser el postoperatorio, cuáles son las posibilidades de tratamiento que tiene, etcétera. Hay y tiene que hacerlo de manera clara, cosa que el paciente pueda entender. Y en base a eso, el paciente firma un consentimiento informado, ¿ya? Pero tiene que el paciente comprender qué es lo que se le va a realizar, ¿ya? Si se incumple con ese deber de información y después al paciente se le causa un daño, ese también es un caso de negligencia médica. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. En el fondo de decir, yo firmé algo, no, me quedo callado. No, o sea, nada. puede ser que uno haya firmado algo, pero que en realidad lo firmó porque no entendía lo que era. Y ahí va a haber que entrar a probar que efectivamente no comprendía qué era lo que se le estaba realizando. Claro, y más allá quizás ese consentimiento es de realizar ciertos procedimientos, no obstante no tiene que ver con que no se obtenga el resultado que se quería, en el caso de una cirugía estética, por ejemplo. Claro, en el caso de la cirugía estética lo que se busca es un resultado, es decir, si el médico no logró el resultado, eso es negligencia médica. Ahora, en el caso de la cirugía ya en un contexto más común, el médico en el fondo no es que se obligue a curar al paciente o a salvarle la vida al paciente. El médico se obliga a cumplir con realizar todo lo que científicamente está obligado a realizar. Claro, ahora si el paciente fallece o si el paciente queda con algún daño y en realidad se le informó y el médico hizo todo lo que diligentemente tenía que realizar conforme a lo que se conoce como la Lex Artis, entonces en ese caso no va a haber responsabilidad del médico. Por eso es importante asesorarse bien en esta materia. Sí, es importante asesorarse y acudir a los profesionales que están capacitados para esto, porque en muchas materias nos quedamos ahí absolutamente vulnerables, indefensos, y eso es lo que no queremos. Y que también está la posibilidad de que ustedes realicen sus preguntas en este minuto a través de nuestro teléfono. Más 569-3455-1215. Denise, ¿qué otros casos, por ejemplo, hablamos de negligencias médicas, pero justicia paciente aborda distintas otro tipo también de situaciones relacionadas con la salud? Claro, por ejemplo, ahora, estamos centrados básicamente en el tema de las negligencias médicas, pero también protección del derecho a la vida o a la integridad física a través de lo que se conoce como el recurso de protección. Ya, perfecto. Por ejemplo, detallar un poquito más? Claro, por ejemplo, si en un establecimiento de salud una persona sufre alguna privación, perturbación, amenaza de su derecho a la vida o a la integridad física, por ejemplo, que se le niegue algún medicamento de alto costo, se puede presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva, la Corte solicita un informe a la institución respectiva y eso puede dar lugar a que efectivamente a la persona a lo mejor se le otorgue un tratamiento o se le cubran los medicamentos que necesita con la finalidad de proteger la vida, que en el fondo es un derecho constitucional, que está en el artículo 19 de la Constitución, derecho humano, derecho a la protección a la vida, a la integridad física. Claro, pero por ahora estamos centrados básicamente en lo que son las negligencias médicas.
negligencias médicas que lamentablemente suceden y siguen sucediendo en nuestro país, claro, en distintos ámbitos, y tenemos que tener 4 y 5 años, o sea, la verdad es que es un periodo bastante largo también en que nosotros podemos reaccionar. Claro. No necesariamente al tiro, que muchas veces no lo sabemos. Claro, pero lo recomendable en estos casos siempre es proceder lo cuanto antes. ¿Sí? Sí, es recomendable. ¿Por qué? Porque con el tiempo las pruebas en el fondo se van debilitando, entonces lo que yo siempre le recomiendo a mis clientes es reunir toda la información y hacerse asesorar lo cuanto antes, con la finalidad de ejercer los derechos. O sea, las personas tienen que reclamar por este tipo de cosas porque es algo que viene ocurriendo hace muchos años en Chile, y la verdad es que, claro, pocas personas, es que la gente tampoco confía, o sea, dicen no voy a lograr nada. Exacto, pero, es que yo creo que ese es uno de los mayores temores también. Uno piensa, harto inversión en abogados, en justicia, y al final, ¿qué? No me va a convenir, al final no voy a sacar nada. Sin embargo, yo creo que si tenemos la confianza en poder acudir, por ejemplo, a justicia paciente, sería una buena forma de decir, ya, démosle con todos los procesos. Revisemos, tenéis cada una de las redes sociales o de la página para poder acceder y para poder tener mayor orientación si ustedes lo están necesitando en este minuto. Ahí estamos en la página web, que es www.justiciapacientes.com. CL, vamos ahí, .cl. Y también ahí en el Instagram, que es Justicia Pacientes. Claro. Mira. Bueno, en distintas formas pueden estar contestando, me imagino, también todas las solicitudes, las orientaciones necesarias a quienes se comunican. Sí, efectivamente. O sea, como trabajamos nosotros en base a agendamiento y consulta. Ya, porque es necesario analizar caso a caso para, en el fondo, darle alternativas reales al cliente. O sea, porque no, como te decía, no todo daño en un contexto médico es una negligencia médica. Por lo tanto, se hace necesario analizar caso a caso.